19 millones para pagarle a un contratista por 4 meses de trabajo, a un solo publicista, 19 millones, pero no hay dinero para una auditoría de la deuda que nos costaba 6. Este pueblo pidió a gritos una auditoría de la deuda para saber cómo esta gente se gastaron los chavos y en qué lo utilizaron. Y si la deuda es la que nos metieron, por la que estamos pagando todo, por la que paga usted con su retiro, por la que paga usted con su sistema de salud, por la que está pagando nuestro sistema educativo, si esas deudas se adquirieron legalmente y si las tenemos que pagar o no. ¿Y qué dijo el gobierno? Yo no voy a pagar los 6 millones. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues hermano, se acabó el evento. Se acabó el evento y dejamos que nos pasaran el rol otra vez. Y hemos dejado entonces que se gaste en una secretaria $250,000 al año, que nada ha mejorado el aprovechamiento académico. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya estamos de regreso en De Frente por Noti1 630. Ya estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado José Enrico Valenzuela. Estuvimos hablando en el primer segmento con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, acerca de su parecer y su posición y postura en cuanto a la recién anunciada reforma laboral. Noti1 y PSB y Productions te invitan a disfrutar de una de las obras más aclamadas del teatro, Les Miserables, del 23 al 1 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Les Miserables, dirigida por el padre Willy Peña. Vamos a regalar, ¿cuántos boletos son, Pancho? 2 boletos. A la primera llamada que nos diga a cuánto es que se va a subir el salario mínimo en Puerto Rico con esto de la reforma laboral. ¿Cuál fue el anuncio o cuál ha sido el anuncio de la administración? ¿Hasta cuánto va a llegar el aumento en el salario mínimo para el empleado? Para el empleado en Puerto Rico, el empleado privado. No es Los Miserables. No, yo creo que eso va. No se dice Los Miserables, Eddie. En español es pero okay. aquí en la ficha dice Les Miserables. Okay, muy bien. No, está bien, pero no, para que no la Les Miserables, pero para que la como dice un amigo de nosotros, para que el público sepa de qué estamos hablando. Pueden llamar al 758-7230, 758-7230, le envían sus saludos a Pancho el Bello. Y si no, la primera llamada que adivine a cuánto, o se recuerde más bien, no adivine. Hay que ver qué va a pasar ahí. Sí. Pero cuál ha sido el anuncio, que le diga a Pancho, cuál ha sido el anuncio en cuanto al aumento del salario mínimo federal se lleva. Y que ponga esta cara, le ponga la cara. ¿Ah? Sí, que ponga la cara de. Así mira, el Facebook Live. Ah, imagínate tú. Ahí rompan a llamar 758-7230. Enrico, tenemos que hablar de ética hoy. Sí. Compañero del programa de por la mañana a Palo Limpio, José Báez, el ex representante Báez Rivera, hizo una locución ayer, un excelente resumen, en cuanto a una queja que hay contra la juez Méndez Miró del Tribunal de Apelaciones por los sucesos de hace unas cuantas semanas atrás, donde se habla de un caso donde intervino tanto la juez Miró como la juez Oronoz, y que eso pudiera resultar en un alegado conflicto de intereses. Y tú tienes un poquito más sucinto el anuncio, ¿verdad? O más bien el asunto, en términos de lo que se aduce en la queja, y te voy a dejar para que lo expliques con mayor precisión, porque es un asunto complejo. Sí, Eddie, esta situación pues es una queja que se presenta por una ciudadana ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, específicamente alegando violaciones a los cánones de ética judicial, que no son los mismos que nos aplican a los abogados, donde según ellos les aplican los del abogado, claro, y los de judicial, pero en esta etapa pues hasta el momento lo que estamos discutiendo los cánones de ética judicial. La ventaja que tienen los cánones de ética judicial es que fueron enmendados recientemente. Existe un reglamento de cómo conducir los procedimientos ante un oficial examinador que sea designado por el Tribunal Supremo y por la Oficina de Administración de Tribunales, quien entonces va a tener a su haber la prueba
que se presente y determinar bajo el estándar de prueba clara, robusta y convincente, que es más allá de preponderancia de prueba. Yo diría que es como prácticamente como si fuera más allá de duda razonable, de que en efecto un juez comete unos hechos que se le imputan. Estamos hablando en términos generales. La rigurosidad obviamente que conlleva estos procedimientos debe garantizar todo el debido proceso de ley a favor del juez, porque es un proceso catalogado como uno cuasi penal, porque te están expropiando, quitando lo que es la profesión en términos de sus funciones como juez y eventualmente como abogado o abogada. Así que habiendo dicho eso, este proceso no es automáticamente que se debe relevar en esta situación particular al funcionario judicial, porque no es una situación que se le imputa, por ejemplo, un delito grave en casos criminales, etcétera, sino que en esta situación particular es un caso estrictamente ético. Lo que se alega, según pude ver de la queja y haciendo una cronología de los hechos, es que esta persona prevalece a nivel de primera instancia en su caso, y al ir al Tribunal de Apelaciones, el panel estaba compuesto por 3 jueces, que es lo que siempre ocurre en el área de Humacao, me parece que era la jurisdicción original ahí, y eventualmente cuando entra la juez presidenta y juramenta su señora esposa al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, pues alega a esta persona de que misteriosamente se coloca a la juez Gina Méndez Miró en ese panel y se saca al juez Sánchez Ramos, que fue secretario de Justicia, y que por tal razón alega la queja de que ese componente de esta nueva juez que fue insertada en ese panel, por ser amiga de la abogada litigante demandada, en este caso, y no voy a mencionar las partes porque no pretendo entrar en materia, solamente estamos hablando del procedimiento, pues alegan de que esta persona, por ser amiga de alrededor de 20 años, tanto de la juez presidenta como de la juez Gina Méndez Miró, pues por tal razón el caso ellos revocan al tribunal de primera instancia y determinan que la demanda se debe desestimar. Esas son las alegaciones. Ahora bien, como dije, ellos tienen que demostrar con pruebas claras, robustas y convincentes de que aquí hubo una especie de conspiración, por decirlo así, de que hubo reuniones, de que hubo expresiones, de que hubo mensajes de texto, de que, o sea, no por el mero hecho de tú no prevalecer en un caso, según propios casos que se han llevado y voy a la redundancia, en casos que tienen que ver con ética judicial, no significa necesariamente de que haya una conspiración por parte de jueces para que tú no ganes. ¿Okay? Aquí esto es, de hecho, la misma regla de procedimiento, la misma regla del Tribunal de Apelaciones dispone que tú puedes someter una reconsideración y que sea un pleno, o que se asigne otro panel. O sea, hay 1000 formas. De igual manera, si vas al Tribunal Supremo, puedes también solicitar reconsideración. Aquí, obviamente, se ataca el dictamen por conducto de los jueces que intervinieron en el mismo. Así que, de nuevo, yo lo veo bien cuesta arriba. Creo, imparcialmente, ¿verdad?, en términos, viendo cómo es el procedimiento, que aún así también tengo que decir que el timing o la cronología de hechos, pues también crean un poco de suspicacia. ¿Por qué? Porque si tú ves que entra la juez presidenta, después entra casi coetáneamente la juez Gina Méndez Miró en el Tribunal de Apelaciones, se saca a un juez y se inserta a otro, las razones por las cuales eso se da tampoco hay que explicado esa parte, y es importante. Correcto, pero tampoco el tribunal tiene que explicar por qué eso ocurre. ¿Okay? O sea, hay que tener bien claro, si yo hubiese sido la parte demandante, o en este caso la parte apelada, ¿verdad? Porque fue la que perdió, la que ganó en primera instancia y el patrono lleva este caso del apelativo, pues ¿por qué no levantó bandera y pidió que se inhibiera la juez Gina Méndez Miró desde el principio? ¿Por qué no trajo eso ante la atención según las propias reglas del Tribunal de Apelaciones para que en efecto se nombrara otro panel, inclusive por la mera suspicacia
¿ok? Porque es bien fácil tú determinar una teoría de conspiración estilo película después que tú tienes un efecto adverso, ¿ok? Oiga, yo no estoy diciendo que no se presente la queja, porque para eso está el procedimiento, pero son unas imputaciones muy serias de dos funcionarios públicos que llevan toda su vida prácticamente en el servicio público, que no creo que tengan nada que ganar ni nada que perder en tomar una determinación, y más aún cuando hemos visto la política envuelta para desacreditar y tratar de quitarle los poderes constitucionales que ha tenido la juez presidenta por parte de la rama política que entiendo ser Cámara, Senado y rama ejecutiva. Así que por eso yo lo veo con mucha suspicacia, porque para mí esto no es, yo no creo en coincidencias ni en situaciones que se dan así porque sí. O sea, aquí yo creo que hay una agenda de parte de alguien, y de nuevo yo no tengo nada ni que ganar ni que perder, pero hablando como abogado litigante que soy y que también tiene casos ante los foros apelativos incluyendo el Supremo, si yo veo que en un panel a mí me toca a alguien que ya sea tiene o fue mi jefe o en algún momento tuvimos una discusión bien severa como abogados, etcétera, y yo entiendo que esa persona por esa situación nada más no está hábil para ver mi caso, yo rápido voy a levantar bandera. Si yo entiendo que esa persona puede ser imparcial. Es que esa parte que pudiera entender de que no iba a ser juzgada su caso en sus méritos, esperó a ver qué pasaba para entonces gritar el foul. Aquí aplica el refrán de después que le ven al perro, sabes qué más. Y entonces una vez se da la determinación por parte del panel, claro, no del juez en específico, entonces levanta el asunto de que en algún momento hubo algún tipo de conflicto, de apariencia de conflicto. Puede contradecirse eso, Eddie, diciendo que se enteró después, ¿verdad? Pero uno yo siempre lo que hago, cada vez que yo tengo un caso, yo averiguo en Google o en todas las fuentes que pueda tener de dónde viene esa persona, que eso es público, cuál es su perfil. ¿El juez o el litigante de la parte contraria? Ambas. ¿Okay? En los que estamos en litigio tenemos que hacer esa salvaguarda. Ahora con todos los procedimientos electrónicos que hay de tú encontrar información, tú verificas cuál es su forma de pensar, de dónde viene, cómo piensa, cuáles son sus hábitos, etcétera, profesionales estrictamente. Y si tú entiendes que ese juez está inhabilitado por las razones que sean, porque estudió contigo, porque es amigo tuyo, o porque este país que es pequeñísimo, ¿verdad? Y todos nos conocemos, pues uno levanta bandera, pero no es para mí justificable que después que tú ves un resultado adverso en tu contra, entonces quieras llevar una causa como esta en una queja ética, que es bien serio y que en cierta medida estás manchando la reputación intachable de un juez que, dicho sea de paso, no se puede defender, Eddie. Que ese también es otro punto. O sea, ningún juez en Puerto Rico puede coger un teléfono y llamar aquí a Noti1 y darnos una exclusiva contradiciendo toda esta situación. Claro. Y eso también duele. O sea, eso también creo que hay que tomarlo en consideración. Pero independientemente de qué juez sea. Yendo un poco atrás en la relación de hecho, que hay unos asuntos que pueden quedar al arbitrio o a la opinión de algunas de las personas envueltas en el asunto, de acuerdo en qué lado estén del asunto. Pero hay unos hechos que no son controvertibles. Y el asunto de que cómo se componen los paneles, y me quiero detener aquí, ya he explicado esto en varias ocasiones, y es la manera en que se deciden los casos en el foro apelativo y en el foro del Supremo. ¿Okay? No es un juez como el que usted ve allá cuando va al tribunal de San Juan o al de Bayamón o al que usted haya ido, que el juez se sienta allí, estudia y decide. O en los casos criminales hay un jurado que el juez está pendiente a que el jurado haga la cosa, pero el juez controla el proceso. En los foros apelativos, entiéndase el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo, es un panel de 3 jueces y un panel de 9 jueces en el caso del Supremo. Y hay un juez, lo que se llama un juez ponente, o una juez ponente, que es el que escribe la opinión. No por eso es que vaya a ser la opinión de la mayoría. Tiene que haber una votación al final basada en los argumentos y ahí se toma la decisión. Dicho esto, en el caso cuando por primera vez llega al apelativo, lo que se aduce en los hechos
es de que la composición original de los paneles o del panel varió y sacan a un juez, y esto es lo que se aduce en la queja, no me lo estoy inventando ni nadie me lo dijo, se saca al juez Sánchez Ramos del panel que le tocaba el caso y entra la juez Méndez Miró. O sea que como tú muy bien traes, que tú haces la asignación de quién va a ser el panel de jueces, mucha gente va más lejos y investiga quién los nombró para saber la composición del panel. Sí, también lo hago. De momento, después de que ese abogado o abogada hizo esa asignación, se encuentra con que el panel cambió de miembro. O sea que no puedes levantar eso ya desde el principio, sino que de momento el panel cambió y ahora su composición es diferente con una juez que tú dices que pudiera tener alguna apariencia de conflicto. Y también puede pedir a través del procedimiento, inclusive dentro del apelativo, la descalificación de la abogada, que tampoco, por lo menos según la cronología de hechos que hemos hablado... Descalificar o pedir la inhibición de un juez. Descalificación es un asunto abogada, bien complicado. Descalificar a un abogado... Igual, ambas cosas. Yo lo he visto en ambas, tanto Claro. en el tribunal de como en el tribunal apelativo, y es más fácil en el tribunal estatal tú conseguir una descalificación en instancia, de un abogado. en instancia. Y también a nivel apelativo se puede hacer según las reglas. Pero tiene unas consideraciones bien serias, No, porque el abogado, el juez, te puede decir lo que se llama elévame los autos y vamos para el Supremo a ver, y entonces que examinen lo que estamos argumentando de parte y parte. Ahí difiero, porque si es el abogado, no estamos hablando del juez, si tú procedes la descalificación de un abogado, el tribunal, ya sea en primera instancia, lo que hace es una vista evidenciaria, ahí se dice si se descalifica o no. Tú puedes ir en apelación y después puedes ir en excepcional y después puedes ir al Supremo. Eso de por sí no conlleva una falta ética, porque es una medida profiláctica. Pero se puede pedir. Claro, eventualmente si tú continúas en el caso, influenciando, haciendo escrito, entonces ahí pudiera haber una falta ética. Pero el hecho de tú pedir la descalificación, que te descalifiquen, eso no conlleva una falta ética. Pero la solicitud de inhibición del juez. Ahí podría haber un tipo de argumentación. Porque si tú no prevaleces, claro, sabes que vas a tener, ¿sabes? El juez no le va a parecer bonito que tú le estés solicitando y levantando un conflicto que después quede en nada. Eddie, pero aquí, si yo hubiese sido el abogado del demandante después apelada, yo hubiese dicho, pues mira, si yo tengo conocimiento de que esta abogada... Lo levantó desde el principio, estoy de acuerdo contigo. Lo levantó en apelación y le pido descalificación. Y si pero es que ya estás en apelación. Pero lo puedes hacer también, Eddie. Lo puedes hacer porque si tú tienes conocimiento... Está bien, lo que te quiero decir es que... ¿Por qué tirarle al juez que no se puede defender cuando claro, puede entonces... Claro. No, y escribe y solicítalo. Pero, por alguna razón, o sea, lo que te quiero decir, a lo que te quiero llevar es que ese proceso de cambio de jueces en los paneles no es algo que ocurre todo el tiempo, es algo raro que ocurra. Y su razón tendrá y la expondrán, y no la conozco. Pero el hecho cierto es de que ese cambio en los paneles hubo, y cuando el caso pasó y se terminó, se dispuso de él a nivel apelativo, la juez Méndez Miró regresa al panel donde estaba. Esos son hechos ciertos incontrovertibles. De ahí que se infiera la apariencia de conducta impropia, pues evidentemente está en los argumentos de esa parte que no prevaleció, que había prevalecido en instancia, pero que no prevaleció a nivel apelativo. Porque fíjate que otro hecho sería que el tribunal apelativo hubiese confirmado el dictamen de instancia. Que dicho sea de paso es lo que usualmente ocurre. Pero, claro. pero también hay situaciones que el apelativo ha revocado. Yo prevalecí una vez en caso en primer circuito en Boston, que se revocó el dictamen del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, de un jurado inclusive, porque hubo un montón de errores y el Tribunal de Boston determinó que no, que el veredicto a favor del demandante no procedía. Pero y eso ocurre. En la esfera federal, pero es lo mismo, ocurre. Porque hay todavía gente que no entiende esto de los paneles y piensan que la juez habló del caso con su esposa y lo decidieron y lo cuadraron. Eso no es tan fácil como muchas personas intentan dar esa percepción. Eddie, hay un profesor de Harvard que se llama apellido Fasher, y él decía, if you want to hurt someone, you better knock him down. O sea, si esta persona quejosa de verdad quiere hacer daño, she better knock her down. Mira, se nos acaba el tiempo, pero cuando el caso finalmente llega al Supremo, que no todos los casos llegan al Supremo, también el hecho cierto es de que se le levantó a la juez
el conflicto de lo que había ocurrido en apelativo Sí, y lo que iba a poder señalársele cuando el caso subiera al Supremo. Se solicita su inhibición, sabes que por varios días hubo un tranque, dijo que no se iba a inhibir y finalmente decide hacer la inhibición. Y hablábamos tú y yo en ese momento de que esto iba a volver a ocurrir. Le recomendamos que se iba a inhibiera. repetir. Y le recomendaba que se inhibiera. Al principio no lo hizo y después eventualmente parece que nos escucharon y tomó la decisión ¿cómo es? De inhibirse. De todos los casos que tuviera que ver como medida profiláctica y yo creo que hizo lo prudente porque demuestra el temperamento. Pero provocó quizás la tardanza en hacer esa inhibición. Si lo hubiese hecho desde un principio, hubiese provisto para que no se diera esto de la queja, que correrá su proceso y será investigado y sabremos qué ocurrió. Son dos personas de una probidad moral muy alta. Dudo que hayan hecho nada impropio, lo tengo que reconocer. Y ojalá que por el bien del tribunal, por el bien del sistema de justicia, se clarifique para todos los propósitos, sin que quede ninguna duda de cómo se llevan a cabo los procesos, más allá de las cortes de instancia, que es lo que podemos ver. Esos tribunales son tribunales de récords, que lo que ven son papeles, expedientes, y muy raras veces hay contacto de cómo se deciden los casos allí. Enrico, cógete el día de mañana y el domingo libre. Me hace falta, créeme. Ya hoy es viernes. Así es. Dios mediante, estaremos con ustedes nuevamente el domingo a las 9:30 en Agenda Legislativa. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, el representante Guillermo Miranda del Distrito 12, acerca de cómo se dio todo este proceso de la aprobación de la reforma, las diferentes enmiendas, los pilares de la misma. Así que no se lo pueden perder el domingo a las 9:30 de la mañana y regresaremos el próximo lunes aquí a De Frente a la 1:30. Lo próximo, el compañero Normando Valentín con su candela. Noti1 continúa.